Un estudiante hace una pregunta que no se llega a oír. Cada cual, realmente, vive en su país psicológico. Cada cual está ubicado psicológicamente en algún lugar, algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una iglesia. Cada cual, psicológicamente, tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos nosotros un lugar donde estamos ubicados, psicológicamente también podemos estar ubicados en tal o cual lugar de nuestro país psicológico, y eso es obvio. ¿Qué influyen en las impresiones subconscientes? Eso, en la vida humana, es cierto, pero una cosa es el mal llamado estado de vigilia y otra es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo para los sueños. Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las impresiones subjetivas que pueden llegar al cerebro a través de la antacarana, que es el cordón de plata con 7 aspectos plenamente definidos, pues no son peligrosas porque el cuerpo está pasivo para los sueños. Se tornan esas impresiones peligrosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, cuando el cuerpo está activo para los sueños, porque entonces tales impresiones, depositadas en el cerebro, se vuelven activas físicamente y el sujeto activo puede cometer errores gravísimos, eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué significa el término Dharmakaya? El término Dharmakaya, incuestionablemente, implica perfección del adepto o servidor de la gran obra. No podríamos concebir un adepto de perfecciones sin el cuerpo de Dharmakaya, mas, quien posea tal cuerpo, tiene que saber vivir en aquella línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad, y saber vivir, en perfecto equilibrio, entre la talidad y la maquinaria de la relatividad. Saco a colación este término, talidad, por lo siguiente: la maquinaria de la relatividad y el vacío iluminador resultarían opuestos, mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la talidad. La talidad está aún más allá del vacío iluminador, la talidad es la gran realidad. Esto lo sé por experiencia mística directa, lograda a través de la meditación interior profunda. También lo sé mediante el grado de la intuición prajnaparamita, que es el más elevado grado intuicional profundo. Difícil es poder pasar más allá del vacío iluminador hasta llegar al seno de la talidad, pero si especifico y concreto mi respuesta diciendo, si alguien ha adquirido el cuerpo del Dharmakaya, no solamente debe absorberse dentro del seno de la talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa línea geométrica, o en esa línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad. Tiene que aprender a vivir en acción dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué relación hay entre el Dharmakaya y el Ain Sof Aur? Bueno, obviamente que el que ya llegó, el que posea el cuerpo del Dharmakaya, no solamente ha encarnado, en sí mismo, el Ain Sof Aur, como estrella divinal, muchísimo más allá del anciano de los días, sino que ha conseguido, en verdad, regresar con Pistis Sophia a la Aeon 13. Solo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Aeon 13, pues tiene el cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Venerable maestro, ¿qué opina usted de una persona que a pesar de que tiene la sabiduría gnóstica, no la ha aplicado sobre cada uno de sus defectos para desintegrarlos? Hermano, ante todo quiero que sepas una cosa: hemos empezado esta cátedra diciendo que si alguien posee el conocimiento, las reglas precisas del gnosticismo universal para el trabajo directo sobre sí mismo, pues indubitablemente, y eso es claro, debe aplicárselas para cambiar su forma de pensar. También dijimos que si uno no cambiara su forma de pensar, muy a pesar de haber recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente estaba perdiendo su tiempo miserablemente. Porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo hay que cambiar la forma de pensar,
Debe uno introducir estas enseñanzas, estas ideas en su mente y en su cerebro, y pensar de acuerdo con estas ideas. Debe pensar de acuerdo con las enseñanzas, pensar de acuerdo con el cuerpo de doctrina. Pues si no está pensando de acuerdo con el cuerpo de doctrina, sino con los sistemas ya extemporáneos que usaba antes de entrar en la doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo, y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Venerable Maestro, ¿podría usted hablarnos sobre el cuarto estado de conciencia, sobre el de la conciencia objetiva? El cuarto estado de conciencia es el de aquel que ha logrado el más absoluto despertar. Hablando epistemológicamente, ya ha pasado mucho más allá de las confrontaciones lógicas, posee el cuerpo de Dharmakaya. Puede moverse libremente en esa línea geométrica que separa al vacío iluminador de la maquinaria de la relatividad. Es pues un sujeto que logró la omnisciencia. No he citado mucho a ese sujeto, o no le he especificado en esta cátedra, por motivo a que le puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, pues todos los que yo veo aquí están en el segundo estado, se mueven entre el primer y segundo estado. Pero no veo aquí a ninguno que esté en el tercer estado, en el de la recordación de sí mismos. No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo. Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más. Ahora, si no están todavía en el tercer estado, ¿cuál estaría en el cuarto? Sin embargo, un día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al tercer estado, sino que llegarán también al cuarto. Para llegar al tercero, ya les dije, tienen que meter estas enseñanzas en su mente y aprender a pensar de acuerdo con estas enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado. Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este cuerpo de doctrina, aquí en plena aula, o cuando estamos instruyendo a un grupo, no, a todas horas, en todas partes, de momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, o en la plaza de mercado, o donde sea. ¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Sería tan amable de explicarnos el orden de los 4 kayas? Obviamente, los 4 kayas son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de acuerdo con la doctrina de los 3 cuerpos, incluso me gusta más pensar en términos, dijéramos, de Paramartha, en el término de Sunyata, hay síntesis. Obviamente que los 3 cuerpos, por ejemplo, el de transformación, como llamamos al de Nirmanakaya, es grandioso, porque nos permite transformarnos y renunciar completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes. Hay, por ejemplo, grandes arhats, no lo podemos negar, budes de contemplación, llamémoslos nosotros pratyekas, que se preocupan, sí, por su perfeccionamiento interior, pero que son crueles, que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el camino de la auténtica perfección. Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismo, por sí mismos, sino que también trabajamos como misioneros, llevando la enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la humanidad, seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los Bodhisattvas de compasión. ¿El de los Nirmanakayas? Claro está que sí. Téngase en cuenta que el cuerpo de Nirmanakaya es el que adoptan los Bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al cuerpo de Nirmanakaya se le llama cuerpo de transformación, es un cuerpo de perfección. Otra cosa es el cuerpo de Sambhogakaya o cuerpo de disfrute. El cuerpo de disfrute, realmente, es bello, hermoso, nos permite gozar de la vida libre en su movimiento, sentir la dicha del universo en cada uno de nosotros, nos da un estado de beatitud extraordinario.
Mucho más allá del cuerpo de disfrute, tenemos el cuerpo del Dharmakaya. El cuerpo del Dharmakaya, en realidad de verdad, es el cuerpo ley, el cuerpo de aquel que se sacrificó por la humanidad. El cuerpo de aquel que en el mundo podría ser denominado adeptus exentus, pues ha cancelado todo karma, ha experimentado el sunyata, ha salido ya de los procesos de alaya vijnana, que son procesos meramente psicológicos, ha pasado más allá de lo psicológico, ha entrado en el terreno de lo ontológico. Así que, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, sobre nuestra propia conciencia interior, sobre la conciencia cósmica embotellada. ¿Pero qué debemos purificar esa conciencia interior? Eso es un hecho, y se purifica mediante la desintegración de los elementos psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. ¿Alguna otra pregunta? En el Egipto antiguo, cuando el adepto adquiría el cuerpo del Dharmakaya, ¿adquiría también el derecho de poseer una momia viva? Bueno, esto es completamente diferente a eso que tú preguntas, porque una cosa es la cuestión esa de la momificación egipcia, o inca, o como sea, y otra cosa son las cuestiones ontológicas o psicológicas. En la cátedra no me he referido, precisamente, al vehículo físico, he preferido, únicamente, tratar sobre lo ontológico a la luz de Sunyata y con plena explicación de la Laya Prajñana, que es diferente. Así pues, ¿qué mejor será que nos concretemos a estos basamentos de lo ontológico y de lo psicológico? Conviene también que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la confrontación lógica. Si nosotros buscáramos la paz auténtica dentro de las confrontaciones lógicas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la verdad tiene que salirse de la lógica, no importa cuán bien estructurada esté esta última. Cuando uno estudia a don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, se maravilla de las confrontaciones lógicas y de los procesos planteados por él en la cuestión del razonamiento, pero ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los esilogismos más grandiosos, podrían brindarnos la auténtica paz de la verdad profunda. Nosotros necesitamos, indubitablemente, si queremos experimentar la verdad, salirnos de la lógica, porque la lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el ser. Necesitamos algo más que las confrontaciones lógicas, algo más que los procesos inductivos o deductivos. Necesitamos, ciertamente, el cuerpo del Dharmakaya, de ese Dharmakaya que experimenta y que puede experimentar, a la hora que quiera, directamente, el sunyata, y que sin embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa línea geométrica, auténtica, perfecta, que marca, dijéramos, el camino centro entre la maquinaria esta de la relatividad y el vacío iluminador, lo que no es del tiempo. Claro. Entiendo. Entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio, y no podemos dejar de explicar esta cuestión. Si vivimos, pues, en un mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, como ya sabemos, indubitablemente la cuarta coordenada es diferente. Esta cuarta coordenada o cuarta vertical llega hasta interferir, realmente, con el mesón K, por ejemplo, o con las regiones donde se procesa el mesón K. Se ha podido investigar, a través de los científicos chinos, cómo el mesón K es alterado por fuerzas de un universo paralelo, de manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión de la cuarta vertical. El mesón K, por ejemplo, no se procesa, exactamente de acuerdo con las leyes de la tercera dimensión, no actúa de acuerdo con la ley de la paridad, lo que es vital en un mundo tridimensional, sino que se mueve en forma distinta, interferido, perfectamente, por un universo paralelo, por el universo de la cuarta vertical. Se nos ha dicho que esta cuarta vertical en alguna forma se relaciona con el tiempo,
puesto que podemos viajar hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con un hombre bastante interesante, con un físico atómico. Este hombre, a pesar de ser un genio en física nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el tiempo, viaja en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. De manera que para él, siendo estrictamente un físico atómico, que va a establecer una planta en Veracruz, una planta atómica, sin embargo ha logrado dominar la cuarta vertical y viaja, repito, en el tiempo. Un poco más allá del tiempo tenemos la quinta coordenada, que es la eternidad. Más allá de la quinta coordenada está la sexta vertical, que no es tiempo ni eternidad, se encuentra más allá del tiempo y de la eternidad. De manera que, pongan ustedes cuidado, mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, mundo en el que nos movemos. ¿Entendido? Mundo de la cuarta vertical, el tiempo, mundo de la quinta, la eternidad, mundo de la sexta, eso que está más allá de la eternidad y del tiempo, y por último, la dimensión cero, desconocida. Ese es el planteamiento concreto. Pero bueno, a nosotros nos interesa, a través de nuestro trabajo que ha de procesarse en 7 niveles, desintegrando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, llegar a la dimensión cero, desconocida y sumergirnos posteriormente dentro de la talidad, el seno de la gran realidad. Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo, didáctico y dialéctico, y se requiere conocer las técnicas de fondo, relacionadas con la cuestión de la meditación profunda. Venerable maestro, si el movimiento, del cual se habla mucho, tiene su origen en el cuerpo, y si las inquietudes que tenemos se originan en el espacio, en las diferentes dimensiones, ¿significa que uno tiene entonces diferentes movimientos? Tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó aquel siglo XVIII en el que se hablaba sobre fuerza y materia, en el que se discutía sobre eso y se agotaba la gente discutiendo sobre eso. También se decía que la materia es un modo del movimiento y que el espíritu era otro modo del movimiento, ¿no? Está anticuado ese concepto. Hay necesidad de ser más profundos en el pensar, eso es demasiado superficial. Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda, ¿no? Y comprender que lo interesante para nosotros es un monismo, no un dualismo. Si aprendemos a pensar en forma monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas, aunque sean estas de un orden estilo Ouspensky, incuestionablemente podemos, en verdad, pensar mejor, transformar nuestra mente, y así, por ese camino, conquistarnos más a fondo, porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar. Las ideas monísticas nos llevan a un cambio integral, total, lo monístico es el Dharmakaya. Los Dharmakayas no son dualistas jamás, siempre son monistas. Por eso un Dharmakaya no se afiliaría a una escuela de extrema derecha o de extrema izquierda. Él es revolucionario, marcha por el camino del centro, que es el camino de la síntesis. La cuestión multidimensional es innegable, pero en esta cuestión de la multidimensionalidad del espacio hay muchas sumas y restas, se trata de cuestiones meramente matemáticas, y eso es lo fundamental, saber que las entidades que gobiernan este universo de la relatividad son números vivientes. Entremos, pues, en el terreno de las matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Maestro, ¿qué relación hay entre el Dharmakaya y el superhombre? Bueno, obviamente, el superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal, pero, en nombre de la verdad, el Dharmakaya está más allá de las concepciones que se puedan tener sobre el superhombre. Aún más, quiero decir, o afirmar con mayor claridad, que el Dharmakaya,
aquel que ya puede usar el cuerpo ley trasciende al superhombre mismo, está más allá del grado del superhombre. El Dharmakaya, en sí mismo y por sí mismo, es substancia ser, ser en substancia. El Dharmakaya, o aquel que posee el cuerpo de ley, indubitablemente ha pasado más allá de la mismísima individualidad, porque la individualidad debe disolverse completamente si se quiere convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia. La conciencia necesitamos despertarla, es obvio, mediante el trabajo directo sobre sí mismos, pero por último debe ella integrarse con la talidad, con la gran realidad. Es una gota que debe caer en el océano de la gran vida libre en su movimiento. Eso es obvio, si la conciencia es una parte del alma del mundo en nosotros y que necesitamos purificar para regresarla a su estado prístino, original, y obviamente tiene que integrarse con la totalidad, es decir, con la talidad, con la gran realidad de la vida libre en su movimiento, y así es como pasamos muchísimo más allá de la individualidad. Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de conciencia, pero el Dharmakaya se encuentra a un paso más allá de la conciencia, se ha integrado absolutamente con la gran realidad, ha trascendido a la individualidad. De manera que el superhombre, por muy grandioso que sea, pues tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya. ¿Podríamos pensar que la última aspiración es perderse como una gota de agua en el océano de la vida libre en su movimiento? Así es, así es. Lo interesante consiste, precisamente, en conseguir rescatar a la conciencia cósmica, extraerla, pues está embotellada entre el ego, sacarla de entre el ego. Si la conciencia es capaz de resistir la prueba terrible, el vacío iluminador, pues está lista, por hablar esta vez en términos muy humanos, como para entrar en la talidad. Repito, la talidad está más allá del vacío iluminador y más allá de la maquinaria de la relatividad, pero quien logre integrarse con la talidad, ha trascendido toda individualidad, es lo que siempre ha sido y lo que siempre será, su cuerpo es el cuerpo de ley, el cuerpo de Dharmakaya. ¿El Dharmakaya es superior al Paramartasatya? No, no, Paramartasatya y Dharmakaya son similares, solo es cuestión de algunos grados. Obviamente, y sin haber llegado todavía a tener el cuerpo del Dharmakaya. Incuestionablemente, por ejemplo, el que llega al tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos, lo que para muchos es importante, para él no lo es, se torna diferente, completamente distinto. De manera que la gente que está, por ejemplo, en el primer y segundo nivel del ser, no entenderían a alguien que llegó al tercer nivel del ser, al tercer estado de conciencia. ¿Cómo lo podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en el primer y segundo estado de conciencia, no tiene importancia ninguna para el que está en el tercer estado de conciencia. Piensen ustedes lo que eso significa. Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al cuarto estado de conciencia y aún más, trascendió el cuarto estado, porque el cuerpo ley, el cuerpo substancia, es inseparable del ser. Quien llega a semejantes alturas tiene otro modo de comprender. En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que cada uno de nosotros carga en sí mismo el misterio de su propia autorrealización, cada uno tiene su misterio propio, particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio misterio interior que carga. Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen, pero los detalles, los procesos específicos, no hay ninguno igual, pues constituyen el misterio de cada cual,
Y cada cual tiene su propio misterio de la autorrealización, un misterio diferente, eso es claro. Por todos estos motivos, conviene que en realidad tomemos la gnosis en serio y que nos dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿podríamos pensar que la materia es la parte más de la substancia, o en última instancia la substancia es la parte superior de la materia? Bueno, en realidad de verdad, la llamada materia es substancia cristalizada. Pues al desintegrarse esa substancia pasa a dimensiones superiores, se procesa en 7 niveles antes de caer, por último, convertida en simple germen, en el caos de donde un día salió, eso es obvio. Allí duerme entre el caos, durante 7 eternidades, hasta que amanezca un nuevo. Venerable Maestro, usted nos hablaba sobre los maestros que habían logrado liberarse del karma. Muchos bodhisattvas que están caídos causan gran daño psicológicos a la humanidad transformándola negativamente, y logran la maestría y se sacrifican por la humanidad. Pero hay una gran desproporción en transformar a una persona positivamente con la enseñanza y que ella a transformarla negativamente. Entonces, ¿cómo es posible llegar a liberarse del karma, a no ser por el perdón y el amor? Bueno, ante todo, la pregunta está mal hecha. Porque, en realidad de verdad, nadie puede transformar a nadie. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se dan, las técnicas para el trabajo, pero nada más. Tú eres el que tiene que trabajar. Un adepto cualquiera puede mostrar el camino a los demás, pero es el discípulo quien tiene que recorrer el camino. Una cosa es el cuerpo de doctrina que uno recibe y otra cosa es el trabajo que tiene uno que hacer sobre sí mismo. Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien informado o recibir una ayuda, por ejemplo, sobre el rasgo principal, y sabemos muy bien que cada cual, psicológicamente, tiene un rasgo característico principal. Podríamos indicarle a fulano de tal, tu rasgo principal es lujuria, a otro, tu rasgo principal es egoísmo, al otro, tu rasgo principal es la envidia. ¿Qué haríamos, un bien o un mal? Tal vez un mal, porque no lo dejamos que por sí mismo descubriera su rasgo principal a través del desarrollo natural y didáctico. El hecho de que le hayamos indicado cuál es su rasgo principal no quiere decir que él lo haya descubierto, posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que él lo descubra por sí mismo, a través de su propio autodesarrollo interior profundo. Así que, en realidad de verdad, ningún adepto puede transformar a nadie, lo único que puede entregar son las técnicas para que los demás trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero si alguien recibe tales técnicas, o tales datos, tales ilustraciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está perdiendo el tiempo miserablemente, y, claro está, que hace perder el tiempo también al adepto. Yo me refería, maestro. Pues en verdad que un bodhisattva caído es un fulano como cualquier otro. ¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un bodhisattva caído, o un bodhisattva en general antes de su despertar. Precisamente es una semilla, carga una semilla, un germen adentro, un germen que viene cristalizado desde lo alto, un germen que puede o no desarrollarse. De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar, es un germen que puede o no puede desarrollarse. También el germen de un pino, si cae en una tierra estéril, puede que no germine, puede que se pierda ese germen. Así, pues, un bodhisattva no es más que un sujeto XX, un individuo cualquiera que carga en su organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Si se desarrolla ese germen dentro de ese organismo, pues está bien, porque al desarrollarse ese germen dentro del organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un ser, un individuo sagrado,
mejor dicho, que puede hacer algo por la humanidad. Pero mientras el Bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen adentro, es un tipo cualquiera, no es la gran persona que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda tener es el mismo que él se puede echar Pepe o Juan o Diego. Aquel, llamado Bodhisattva, que se emborrachó, que está por ahí encantado de la vida con las viejas, y que no sé qué cuándo, ¿no? Pero, ¿quién es ese tipo? Es un tipo como los demás tipos, no es más ni es menos, es un elemento que está sirviendo a los designios de la naturaleza. ¿Cuál es la transformación de fuerzas necesarias para la economía de la Tierra? Realmente es un don Arya. ¿Acaso que porque cargue mujer? Bueno, pero ¿quién ha dicho que porque cargue mujer podría convertirse en un individuo sagrado, o que ese germen se va a desarrollar? Y si no se desarrolla, ¿entonces qué? Mientras se desarrolla, es un XX, un fulano de tal, un tonto como cualquiera de nosotros. Esa es la cruda realidad de los hechos. Maestro, yo me... Vuelvo a repetirte, así puede ser un sujeto que cargue allá la semillita de un dios de la constelación de Sirio, o cosas así por el estilo, por allá, pues en la vida ese sujeto es un cuerpo. Tiene un cuerpo que capta determinado tipo de energías y las transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en el que existimos, en el que vivimos. Ese es el hecho, pero nada más. Porque carga un germen ahí en sus glándulas sexuales, podría desarrollarse, podría no desarrollarse. Viviendo como un tipo cualquiera, común y corriente, es un cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial o por qué va a ser una especialidad del universo? Es un pobre tonto, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera. Esa es la cruda realidad de los hechos. Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de la mitomanía, porque eso perjudica y está perjudicando al movimiento gnóstico. A ver, ¿alguna otra pregunta? Lo único que queda es, en realidad de verdad, utilizar inteligentemente la parte emocional del centro intelectual, claro, y dominar a las emociones inferiores de la parte negativa del centro emocional y utilizar los conocimientos que tenemos aquí, en la mente, introducirlos bien, acá, para controlar esto. Con una mente bien instruida y una emoción de tipo superlativo y con un poquitín de voluntad, porque no podemos pensar que todo el mundo tengan una gran voluntad, así se empieza a controlar esto de acá, para que trabaje correctamente y no incorrectamente. A ver, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas porque necesitamos que todos salgan de sus dudas. Maestro, ¿podría usted indicarnos una forma práctica y efectiva para poder hacer bien las prácticas gnósticas? ¿Para hacer las prácticas y trabajar correctamente? Estudiar las enseñanzas que nosotros les estamos dando, pero estudiar y luego meter el cuerpo de doctrina dentro del proceso del pensar, aprender a pensar en una forma nueva. Esto es cuestión de trabajo, de estudiar. A ver. Venerable Maestro, un cuerpo mental superior es el instrumento más idóneo, entonces, para el trabajo. Maravilloso tener un cuerpo mental. Pero, ¿cómo podríamos fabricar un cuerpo mental si estamos gastando la totalidad de nuestras energías, sean estas de tipo sexual, o sean intelectuales, o volitivas, o meramente sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el tercer cuerpo, ya no el segundo, sino el tercer cuerpo psicológico, hay que aprender a ahorrar las energías. Si uno no sabe ahorrar sus fuerzas motrices, vitales, emocionales, intelectuales, volitivas, etc., ¿cómo podría crear ese cuerpo si no deja energías para la creación, si las está despilfarrando? Así pues, primero que todo hay que aprender a ahorrar esas energías,
para poder darse el lujo de crear una mente individual, tener una mente realmente individual, puesto que las gentes no tienen mente individual, tienen una colección de mentes, cada cual carga una colección de mentes, pero no una mente ciertamente individual. Maestro, ¿qué técnica podríamos utilizar para vaciar la mente? Bueno, relajar absolutamente el cuerpo, primero que todo. Segundo, vaciar la mente de toda clase de pensamientos, frase que no le gusta al señor Krishnamurti, a mi gran amigo Krishnamurti a quien aprecio, pero no le gusta. Lo aprecio, no lo estoy criticando, lo aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le guste. Tercero, el Mantram Gate, que ya les enseñé a todos en tercera cámara a ver cuál de ustedes sabe cantarlo. Cántalo. El estudiante recita el mantram pero solo hablado. Muy mal, pésimo. A ver qué otro. A ver la hermana. Canta el mantram. La estudiante lo canta. Correcto, correcto. Muy bien, merece un aplauso esta hermana. Hay aplausos y risas. Correcto, así es. ¿Por qué no fuiste capaz? Dirigiéndose a la primera persona que canto el mantram. Es que no entendí que era cantado. Ah. ¿Pero estás pensando que los mantrams se pronuncian así, secamente? Hay que aprender a cantarlos. Sí, maestro. Claro, sí, con verbo silenciado, mente vaciada y cuerpo relajado. Así se trabaja, hasta que un día, en ausencia del ego, logre experimentarse el vacío iluminador, esa es la verdad. Quien logre experimentar la verdad, queda reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué no tienen fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismos? ¿Qué les pasa? Lo que les falta es experiencia de la verdad. Una cosa es que le digan a uno cuál es el camino para llegar a la verdad, que es este o aquel, y otra cosa es que experimente uno la verdad. El que quiera experimentar la verdad, pues, tiene que indudablemente relajar el cuerpo, vaciar la mente y apelar al mantram de los prajnaparamitas. Así, un día, logrará la experiencia de eso que no es del tiempo, de eso que es la verdad. Y el que experimenta la verdad, empieza a trabajar de verdad, con ganas sobre sí mismo. Yo experimenté la verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del vacío iluminador y jamás se me olvidó. Y eso me tiene aquí, hablando ante ustedes con tanta energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, habría quedado fallo para toda mi existencia. A ver. Discúlpeme, pero como se trata de que yo viajo a Colombia, quiero escuchar ese mantram de sus propios labios. Con mucho gusto. Para así poderlo conocer. Correcto. Os acercáis. Gaate para samgaate bo odiswa aja. Bueno, mis caros hermanos, entonces vamos a dar la unción gnóstica y seguimos, posteriormente, con un rato de meditación. Paz inverencial.